Hola, bienvenidos al video de hoy elaborado por Giselle Manuel Tous, Laura Contreras y mi persona Yulisa Almanza Martínez. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Uniclaretiana y vamos a dialogar un poco acerca de la política pública de discapacidad que se ha implementado en el departamento de Sucre, lo cual ha sido un producto de la reflexión frente al panorama actual de las personas con discapacidad en este departamento. Esto se ha hecho mediante un mecanismo de concertación y participación de esta población, actores públicos, privados y de la sociedad civil. Ha dado cabida a opiniones y propuestas surgidas en las mesas de trabajo realizadas en las diferentes subregiones del departamento. Cabe destacar que desde la planeación y hasta la validación de este proceso se ha tenido en cuenta a la población con discapacidad organizada en los comités municipales y departamentales de Sucre, cumpliendo así con el lema de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. El objetivo principal que se planteó al inicio de esta política pública fue el de orientar las acciones para garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes de la población con discapacidad en este departamento. ¿Cómo fue esto? A través de unos objetivos específicos, los cuales fueron el de articular esas acciones al momento de elaborar acciones pensadas para el beneficio de la población. Otra, como garantizar el cumplimiento gradual de los derechos que contempla la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 del 2013 para la población con discapacidad. Otro que fue incidir en las políticas departamentales para que estas estén articuladas con lo planteado en la normatividad nacional en lo que respecta a la participación de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, etc. También el de transformar actitudes y pensamientos y comportamientos que se constituyan en barreras para la inclusión de la población con discapacidad. Y por último, orientar las prácticas administrativas, comunitarias y pedagógicas que favorezcan el acceso efectivo de la población con discapacidad a diferentes espacios a nivel departamental. Y son objetivos que se han cumplido en su mayoría al momento de intervenir en los diferentes espacios con los distintos procesos y se ha logrado mejorar esa inclusión de esta población con discapacidad en todos los ámbitos sociales, como la educación, la participación social, la salud, seguridad, empleo, recreación, etcétera. Con la siguiente pregunta, ¿por qué y cómo se eligió el tipo de participación? Con base en lo anteriormente dicho, este tipo de participación se eligió porque la Gobernación de Sucre, en conjunto con los funcionarios de esta entidad, implementaron esa participación didáctica que permitió a los asistentes exponer sus ideas y discutirlas y generar esa pieza clave frente a las principales problemáticas para eliminar las barreras identificadas en esta política pública. Ahora bien, en el departamento de Sucre, esta problemática dio lugar al respeto por la cultura de todos los municipios más cercanos, los que tienen condiciones diferentes, es decir, ya sean los afros, los indígenas, las diversidades sexuales, entre otros con discapacidad, logrando así una protección social para esas personas con discapacidad. ¿Qué tipo de mecanismo de participación ciudadana utilizaron para el problema o la política pública? Bueno, la política pública de discapacidad en el departamento de Sucre utilizó el diagnóstico situacional participativo, donde se conoció la problemática actual por parte de los miembros de los comités municipales de discapacidad, asociaciones y poblaciones en general, quienes tuvieron ese interés de participar en esas mesas de trabajo. Todas estas acciones se llevaron a cabo con la participación de los miembros de la comunidad, quienes estuvieron de acuerdo con la propuesta de la gobernación. Es fundamental reconocer la importancia que tiene el sector público y privado, las familias, los cuidadores y demás actores que interactúan con la población con discapacidad. ¿Qué funcionó bien y qué se podría mejorar?
Se puede decir que la discapacidad en el departamento con la implementación de la política funcionó bien, porque fueron encaminados a los derechos de los discapacitados, permitiéndole así tener una educación y una seguridad social digna. También contando con la participación de esas personas y buscar así fortalecer la atención educativa y laboral. También que no exista ninguna exclusión, ni mucho menos ninguna discriminación por tener esa discapacidad. El desarrollo, los planes, los proyectos y la política para el mejoramiento de la calidad de vida es fundamental para esas políticas públicas. Ese reconocimiento de todos sus derechos según sus diferencias a ciudadanos con discapacidad. Pues todo lo antes mencionado, pienso que la política pública de discapacidad en nuestro departamento está bien, está bien formulada, bien estructurada, bien ejecutada. Y la verdad no le haríamos ningún cambio. Ella fue concisa en cada paso que dio y los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios. Hoy en día, las personas con discapacidad son personas normales, puesto que no existe la discriminación, ya que solo existen esas ganas de contribuir al bienestar social de cada persona. ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en ejercicio de la democracia participativa y por qué? A través de su mecanismo eficiente y oportuno en el marco del desarrollo social y orientador se planteó una serie de aspectos, factores y estrategias para afrontar los múltiples casos de discapacidad al interior de la región sucreña, a través del ejercicio colaborativo, democrático y participativo que se estableció desde las políticas públicas que aquí se están planteando, para definir con mayor precisión un modelo político que facilite a la ciudadanía su capacidad de asociarse, organizarse y de tal modo ejercer una influencia directa en las discusiones políticas o decisiones políticas planteadas, y que actualmente se manifiestan por medio de una diversidad de procedimientos como propuestas participativas, consejos vecinales, consejos comunales y consultas populares. Esto con el fin de influir sobre la participación activa en los ciudadanos y en los distintos entornos donde se recrean estos, y por ende llegar a la región sucreña, que es la que está siendo afectada. Es importante tener en cuenta puntos de vista, opiniones y conceptos metodológicos planteados por estas comunidades. ¿Cuál es el cambio o impacto más grande que se generó y por qué? Cuando se habla de cambios o impactos, se trata de reformar, emplear y aplicar nuevos procesos y métodos que permitan la transformación y la mejora de una política pública por medio de la acción democrática y participativa, en pro de mitigar toda clase de discapacidad existente en la población sucreña. Ahora bien, tratándose de cambios o impactos más minoritarios, se registran los siguientes. Como primer impacto tenemos la incorporación de nuevos medios democráticos para desarrollar en comunidades y poblaciones la legitimidad de exponer y orientar criterios desde diversos mecanismos de participación ciudadana. Como segundo aspecto importante tenemos la regulación y el marco legal favorable para el tercer sector, que son los medios de comunicación, las televisiones,
la radio y los periódicos, que son bastante informativos. Esto con el fin de gestionar por las partes minoritarias y mayoritarias una cobertura democratizadora en el sistema de medios de comunicación, y que ponen en evidencia los diversos tipos de servicios para informar, llevar propuestas organizadoras y propuestas metodológicas a poblaciones, y que éstas sean respetadas a través de su creación. Y como tercer punto tenemos la evaluación de la totalidad del esfuerzo social en moneda de trabajo e ideas para abrir perspectivas de solidaridad, tanto en función de las capacidades de los actores como de sus necesidades. Dados todos los elementos anteriores, es clara la relación del trabajo social con las políticas públicas, por lo cual se hace fundamental abordar este tema como parte de nuestro ejercicio profesional. En este sentido, el abordaje de esta relación ha sido poco estudiado. Se hace importante y pertinente conocer el alcance que ha tenido la profesión en este ámbito y cuáles han sido sus limitaciones a través de lo largo y ancho de esta profesión, o quizás dentro de las políticas públicas. Bien se sabe que el impacto que se ha generado desde el papel que tiene en la etapa de la política pública social, el trabajo social se enfoca y se sitúa en ser el protagonista de estos espacios para promover e intervenir estrategias y metodologías que promuevan el bienestar social y la transformación. No obstante, el quehacer de la profesión se encuentra centrado y situado en retribuir y promover políticas públicas en cuanto a la intervención, metodologías y estrategias orientadas a mitigar y promover pautas significativas a grupos, familias y comunidades para llegar a tratar de resolver o por lo menos promover estrategias que permitan mitigar esas falencias que se presentan. Por otro lado, existe el acompañamiento colaborativo y encaminado a la transformación de aspectos políticos, tratándose de políticas sociales para promover el cambio y la transformación social. Y por último, se considera que las políticas públicas y la profesión de trabajo social están estrechamente vinculadas, ya que ambas apuntan a un mismo objetivo. Se puede decir que ambas concepciones se aportan entre sí y que por ende son la forma de accionar del Estado frente a la cuestión social. Bien se sabe, con decisiones de orden político, económico o social, pues